Amigos, bienvenidos. Voy a hacerle mantenimiento al freno trasero de la moto porque pues al delantero ya le hice, ya cambié las pastillas. Y acá pues voy a revisar en qué estado se encuentran las bandas. Pues ya la moto no frena bien y esto que es la leva que se encarga de expandir las bandas, ya está prácticamente al límite y la moto casi no frena. Entonces seguramente hay que cambiarlas. Voy a desarmar la rueda, a desmontar la rueda más bien y a revisar entonces en qué estado se encuentra todo eso. Esto es la varilla del freno, la que se encarga de accionar la leva que expande las bandas. Esto ya está al límite, vea. Ya está hasta el límite. Tiene casi un dedo desde el borde hacia adentro la tuerca. Entonces hay que quitar esa tuerca de ahí para desconectar esta varilla. Luego se desconecta esta barra de color negro que se le conoce como barra torque. Es una barra de acero que va atornillada al portabandas. La función de esa barra es sostener el portabandas al momento de uno accionar el freno. Entonces cuando uno pisa el freno, las bandas se expanden, hacen rozamiento con la campana de la rueda y la rueda se detiene. Si no existiera esta barra torque aquí atornillada al portabandas, al momento de pisar el freno, se expanden las bandas, hay rozamiento con la campana y el movimiento de la rueda haría que el portabandas siguiera girando. Y al girar se destruiría toda esta parte, la varilla del freno y toda esta cuestión. Ya por último, lo que se hace para extraer el eje y poder sacar la rueda es aflojar un poquito aquí el tensor. Resulta que más que todo los montallantas aflojan la tuerca y empiezan a sacar el eje a golpes porque el eje está duro, pero no es por no aflojar el tensor. Entonces empiezan a darle golpes aquí a la rosca o al eje y dañan la rosca. Entonces para evitar eso simplemente se afloja un poquito el tensor, se libera la presión que se le está haciendo al eje y el eje sale prácticamente con la mano. Observen las bandas de freno. La balata, que es la parte que hace contacto con la campana, ya está muy desgastada, está muy delgada. Tanto la de arriba como la de abajo, vea. Y hay que revisar que no hayan fracturas o fisuras en ninguna pieza. Revisamos las viejas bandas. Revisamos el portabandas por todos lados, que no tenga fracturas o alguna fisura o algo que pueda poner en peligro la conducción de la moto. Y esto es lo que yo les decía, esto ya está trabajando al límite. Esto funciona así, vea. Cuando uno pisa el pedal del freno, esta leva se encarga de expandir las bandas y las bandas en contacto con la campana. Entonces voy a retirar estas bandas de acá y las vamos a comparar con las bandas nuevas. Estas las voy a cambiar, ya tienen demasiado desgaste. Si estuvieran o si tuvieran bastante vía útil todavía, simplemente lo que hay que hacerles es pasarles una lijadita para quitarles esto brillante que ustedes observan ahí. Esto brillante tiene que quedar como un color opaco, como un beige o un color ceniza opaco. Lastimosamente aquí en Colombia todavía existe
esta porquería de material, que aparte es peligroso. Esto es asbesto. Entonces, si las bandas que ustedes van a lijar son de asbesto, tienen que ponerse tapabocas y manejar con mucho cuidado este material, lijarlo con mucho cuidado porque es cancerígeno. Entonces yo no los voy a lijar, no tengo problema, voy a cambiarlas, entonces las retiro. Ahí están. Vamos a compararlas. Vamos a comparar aquí las bandas nuevas con las bandas viejas. Las bandas nuevas tienen una balata de aproximadamente 5 centímetros de espesor, la parte que hace contacto con la campana, y las bandas viejas tienen una balata de aproximadamente 2.3 milímetros, o sea, menos de la mitad. ¿Qué significa esto? Que si acá faltan 2.7, aproximadamente 2.7 y 2.7, serían aproximadamente 5.4 milímetros de holgura, de desgaste. Esto es demasiado. Bien, entonces por eso yo les decía que esto ya no se puede lijar, esto ya hay que cambiarlo. Los colores, vean los colores. Bueno, yo estoy manipulando acá con cuidado las bandas nuevas porque la superficie de contacto no se puede tocar con las manos engrasadas. Esto no se debe tocar con la mano engrasada. Esto está como un color ceniza y esto está como negro, un color gris oscuro y brillante. Si esto aún estuviera grueso, como les mencionaba, se puede lijar un poco para quitarle ese brillante y que quede como esto. Y una cosa que quiero mencionar que hacen muchos avivatos con el portabandas. A esta pieza donde pivotan las bandas le colocan una piecita metálica, una laminita de acero o de cobre o lo que sea, para que, digamos, para darle más expansión a las bandas, que esto puede resultar en un accidente gravísimo. Bien, entonces nada de colocarle vainas raras aquí, ni láminas, ni nada de esa vaina. Si las bandas tienen desgaste, se cambian. Si el portabandas tiene desgaste, se cambia. Eso no se le hacen inventos raros ni nada de eso. Los resortes, afortunadamente estas bandas, no sé si todas, pero estas bandas vienen con sus resortes nuevos. Entonces vamos a colocar nuevo todo esto, las bandas y los resortes. Un detallito aquí con el portabandas: si está muy sucio, se puede lavar con aguajabón o con barsol para desengrasarlo. No se puede lavar o no se debe lavar con thinner, porque acá hay pintura. Entonces, si echamos thinner a esto, la pintura se deshace, nos tiramos la pintura. Podemos también desmontar la leva. En este caso, pues se desmonta quitando este tornillo, esta tuerquita, y quitando la palanca. Sale la leva por acá. Hacerle un mantenimiento, engrasarla, no demasiada grasa porque la grasa se puede ir para las bandas si le echamos mucha. Y hay algunos portabandas que donde va la leva tienen unos O-rings para que no entre mugre al interior donde están las bandas, al interior de la campana. Esos O-rings se cambian si le van a hacer mantenimiento a esto. Si esto tiene mucho juego, si la leva tiene mucho juego, hay que cambiar el portabandas y la leva, hay que cambiar todo esto, mejor dicho. El portabandas ya está lavado y limpio y ya le eché grasita aquí a la leva, vea. Ahí se alcanza a observar la grasita. Entonces ahora voy a poner las bandas. Hay que hacer un poquito de fuerza para esta operación. Ya. En ningún momento tocar la balata o las balatas con las manos sucias. Antes de montar las bandas nuevas, pues hay que revisar el estado de los rodamientos de la rueda. En este caso, pues este rodamiento aún tiene vida útil, se está bailando un poco porque ya la campana tiene cierto desgaste. Y por este lado, este rodamiento también funciona todavía. A la campana le voy a pasar un pedacito de lija, una sola pasadita y rápida, como para quitarle digamos, el brillo, generar una superficie ahí de fricción, que haya mejor fricción con las bandas. Así a toda la campana, se limpia y se monta el portabandas. Ojo con no ir a
a tocar la campana aquí con los dedos o con las manos engrasadas. El montaje se hace a la inversa desde el montaje, y vean la diferencia con las bandas nuevas. Entran ahí ajustaditas bien, y al mover aquí la palanca, vean, de una vez hay rozamiento entre las bandas y la campana. Entonces eso me indica que eso está bien. Ya para terminar, entonces se regula o se calibra el freno. Entonces la tuerca de la varilla del freno se ajusta de tal manera que la rueda quede un poco frenada, y al darle media vuelta hacia atrás, o sea, al aflojar media vuelta la tuerca, la rueda gire libremente, ¿bien? El freno queda bastante sensible. Esa es la manera en que tiene que quedar un freno de campana y de banda. De esa manera se calibra un freno de campana y de bandas. Amigos, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.